Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 36 que se llama Beja Alotja. Y Beja Alotja significa cuando haga subir. Esta es la última porción de la semana. Eh, ya esta es la séptima. Y esto se encuentra, esta liyá, se encuentra en Números capítulo 11, verso 30 hasta el capítulo 12, verso 16. Vamos a comenzar con la oración y luego abrimos y compartimos pantalla. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos a poder percibir y entender de tu palabra, que seas tú cortando, quitando todo lazo, todo hilo, Padre, que esté conectado con cualquier vigilante, cualquier demonio, Padre. Te pedimos que seas tú obrando, trayendo libertad a los corazones. Y también, Padre, que nos ayudes a enfocarnos, que no nos desenfoquemos de tu palabra y que se haga tu verdad y tu bondad sobre todos nosotros en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Bueno, vamos a terminar desde este verso del 30 al 35 y luego cambiamos al capítulo 2. La palabra del Eterno dice, después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Subtítulo, Codornices y plaga. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento y como 2 codos de 90 centímetros de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche, todo el día siguiente, recogiendo las codornices, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. El que recogió menos, recogió 10 montones, homeres 2 toneladas. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes de que masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Y por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabah, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Hatabah, el pueblo salió de Hazerot y permaneció en Hazerot. Entonces, aquí ya estamos viendo lo que está pasando en el campamento. El Señor les cumple su deseo de querer comer carne, pero aquí se están levantando de una manera muy violenta, yo así lo veo, porque vemos que dice, pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes antes de masticar, la ira del Señor se encendió. ¿Por qué se encendió la ira del Señor? Porque esa codicia que ellos estaban manifestando era como comer como desesperados, desquiciados, yo sí me imagino, en la cual tal vez la carne no la estaban limpiando bien, algo estaba pasando ahí que se encendió la ira del Señor. Entonces, ahora sí vamos al capítulo 12. Y aquí nos hace como subtítulo, María, Aarón se oponen a Moisés. La palabra del Eterno dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Y Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente les dijo a Moisés, Aarón y a Miriam, salgan ustedes 3 a la tienda de reunión. Y salieron los 3. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y puso a la puerta de la tienda y se puso en la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Cuando los 2 se adelantaron, él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo
el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, no así como, no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Cara a cara habló con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué? Pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés. Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y por el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya esté medio consumida. Em, y Moisés clamó al Señor y dijo: Oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor le respondió a Moisés: Si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría la vergüenza por 7 días? Ella sea hecha fuera del campamento, que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser que la admita de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo salió a Hazerot y acampó en el desierto de Paran. Entonces, aquí nosotros estamos viendo un ejemplo importante de lo que le llaman la Shonjara. eh, esta lengua con mala inclinación o maligna, vemos que estaba posada en la boca de Miriam, ya que se estaba quejando de algo que tal vez sea cierto o no sea cierto, eh, pero no le estaba diciendo enfrente de Moisés, sino se lo estaba diciendo a Aarón. Y esto ya implicó en una cosa muy fuerte. Nosotros vemos que muchos son confrontados por el Eterno, pero no tan directamente. Entonces aquí el Señor directamente los llamó, los hizo salir de sus tiendas y los puso ahí en la puerta y él se apareció ahí en su gloria y empezó a entablar palabras con ellos y ahí es cuando Miriam es tocada y su carne es herida de lepra. Entonces, vemos cómo Aarón y Moisés empiezan a interceder por Miriam, pero el mismo Señor le dice que su mismo padre estaría avergonzado en pocas palabras y en resumen de lo que ella estaba haciendo. Entonces ahí vemos que era necesario que hubiera un castigo para que todo el demás pueblo viera que no por ser líderes esto iba a quedar impune, sino que esto iba a tener consecuencias, pero más sin embargo el Señor le dijo: ok, vamos a ver qué va a pasar y vemos que el pueblo esperó a Miriam para que se fuera sanada y ella fue sanada y volvió a entrar nuevamente a reintegrarse en la congregación. Entonces, por mi parte, pues es todo. Ok, aquí continuamos con la última parte o la última porción de esta parashá del libro de Números. Ahora nos toca leer desde el versículo 29. Mm, bueno, comienza en el capítulo 11:30. 11:30. Ok, aquí desde el versículo 30 vemos cómo el Señor envía esas codornices por medio de un viento. Y vemos que el pueblo se levantó de día y de noche y ellos recolectaban estas codornices. Dice que el que menos tenía eran 10
Homer. ¿El tuyo cómo dice? ¿En 10 qué verso? Homer. Eh, 32. El 32. menos tenía era 10 Homer. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día de día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, al menos recogió 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Bueno, vemos que todo el pueblo estaba pues contento y estaban recolectando estas palomas, estos pájaros, pero vemos que nos dice la lectura que estaba apenas en sus dientes la carne cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo. Vemos que primera, en la parte anterior que leímos, se enciende la ira del Señor y aparece un fuego y consume no el campamento, sino alrededor, en donde estaban los que no eran parte del pueblo de Israel. Y ahora aquí está pues enjuiciando a la demás gente que quería carne. Y con esto nos damos cuenta de que hoy en día mucha gente dice que, bueno, esto yo lo leí en una noticia que salió. En esta noticia era de que dos personas se habían electrocutado trabajando. Y había un comentario de una señora que decía que pararan con sus oraciones, que si existía un Dios que no hubiera permitido que sucediera eso, ni muchas otras cosas más que están sucediendo en el mundo, que son muy ah, terríficas, algo así había puesto la señora. Eh, y eso es creo lo que todo el mundo piensa, que el Señor es amor y que nada malo Él debe de hacer porque somos su creación o porque pues Él es amor y no castiga a la gente. Pero yo digo, esta señora se pone a hablar y en su comentario se veía como que era una de esas personas que no cree que existe un Dios y por lo tanto, pues el que la gente lo mencione o que ore o que diga, pues le molesta porque ella no cree, ella no lo conoce y por lo tanto, pues le trae como coraje, como ira el que la gente esté mandando oraciones o intercediendo por estas personas que se habían tenido ese accidente. Pero yo pregunto, eh, ¿qué nosotros hacemos para el Señor? Porque Él nos da la vida, nos da la provisión y nosotros no somos agradecidos con Él, no hay comunicación, no hay esa conexión de que si la gente entendiera de que todos caminando en una misma idea y buscando siempre el rostro del Señor, podemos hacer pues una diferencia y hacer que pues el Señor esté agradecido, esté contento con uno como su creación. Pero hacemos todo lo contrario y aún así esperamos que el Señor nos bendiga, nos Recompense. dé obsequio, nos recompense, sin nosotros hacer nada a cambio. Nosotros estamos tomando ideas de otras personas, escuchando otras voces que no, haciendo cosas que no se deben de hacer, en vez
de seguirlo, de buscarlo a él, tener esa intimidad, esa comunicación con él, como lo hacía Moshe, y él era el que, pues el que escuchaba del Señor y el que transmitía todas estas ideas y todas estas instrucciones que el Señor le daba. Entonces aquí con esto estamos viendo que, pues sí, el Señor es amor, pero también es fuego consumidor y si uno mismo como persona se pone a pensar cuando otra persona te molesta y te hace enojar y tú estallas y tú dices, no, pues hasta aquí y empiezas, le contestas, lo golpeas o cualquier cosa, o cualquier reacción que uno tiene como ser humano, el Señor también la tiene, pero la diferencia es de que Él es más paciente. Pero en este caso, ellos rechazan primero el maná, la provisión que Él les está dando, y en vez de ello, ellos quieren carne. Y Él les dice, sí van a tener esa carne, pero les aseguro que no va a ser muy grato. Y pues aquí vemos las consecuencias de todo ello. Y después vemos lo que ya habíamos visto anteriormente, o lo que tú habías comentado anteriormente acerca de Miriam, de que ella empezó a hablar a espaldas de Moshe. Y con esto estamos viendo que el Señor mismo le dice que cuando Él levanta profeta, a Él se la va a dar a conocer en sueño, pero a Él se lo hablaba. A los demás profetas, Él les hablaba por medio de sueños, por medio de visiones, pero a Él se las comunicaba de voz. Por eso es que digo yo, la intimidad que Él tenía con el Señor era muy grande, porque Él podía escuchar su voz, Él podía interactuar con Él y Él sabía lo que estaba sucediendo. Él conocía muy bien al Señor y no había quien lo engañara, porque Él podía distinguir ello, porque Él en realidad tenía esa comunicación y ahí le ponen claro que Él estaba en un nivel más alto que cualquier otro profeta que se levantara. Entonces ahí vemos también cómo el Señor se enfurece contra ellos y la nube se aleja y al alejarse la presencia del Señor, cae sobre Miriam esa maldición que uno mismo se trae cuando uno está hablando de otras personas. Aquí la palabra nos dice que ellos estaban hablando de la mujer Cushita con la cual él se había casado. Esa palabra Cushita yo la busqué hace tiempo y me traducía como una mujer morena de piel oscura con la cual él contrajo matrimonio. Entonces, no sé si por ser de color ella estaba hablando de ella o qué en realidad fue lo que sucedió ahí, pero el, el, el problema de esto es que el Señor se enoja, se enfurece y cae sobre Miriam esa maldición que, pues en el judaísmo es muy conocido que no nada más el hablar la palabra, sino que los pensamientos, ellos lo toman desde los pensamientos porque tú tienes que meditar para poder expresar. Entonces tú primero lo procesas en la mente, lo que es un pensamiento, y ya después lo hablas. Entonces ellos lo toman como que tienes que tener cuidado desde tus pensamientos porque ahí es donde se genera lo que tú vas a hablar.
aunque no lo llegues a hablar o a decir, pero lo pensaste. Entonces todo ello es muy penado. Entonces vemos que aquí lo que habíamos leído en las parashas anteriores se cumple de cuando una persona está contagiada Lepra. con lepra, tiene que salir del campamento. Y vemos que no mucho tiempo atrás se había limpiado el campamento, entonces ella no puede quedar dentro del campamento, ella tiene que salir por esos 7 días y entonces después de esos 7 días ella se vuelve a integrar al grupo porque el Señor tiene misericordia de ella, porque vemos que en la Biblia encontramos gente con lepra que llevaba toda su vida con ella y el Señor tiene misericordia de ella y ella yo creo que mostró un arrepentimiento sincero, tal vez pidió disculpas, no sé, porque la palabra no nos da con detalle qué sucedió más para que ella pudiera ser eh, restaurada en el campamento o integrada, porque no nada más era cumplir los 7 días y ya, sino que ella tenía que hacer un ritual de purificación y el cual no nos es detallado aquí, pero si la ley ya estaba escrita de esa forma, de que ella tenía que hacer ese ritual, pues yo creo que ella lo hizo y pues fue algo que solamente le tomó 7 días, pero le pudo haber tomado más. Amén. Amén. Yo creo que es todo por el momento. No hay más comentarios que decir. Simplemente es un momento de reflexión de todo esto que hemos visto para hacer las cosas bien ante los ojos del Señor. Eh, que no encuentre mancha ni estorbo en nosotros, sin arruga. eh, y pues todas estas personas que no creen en el Señor y que se justifican que si hubiera, que no dejaría, pero realmente todo lo que está pasando en la tierra es una decisión de los humanos. No es decisión del Eterno, son nuestras decisiones que nos llevan a ciertos puntos. Aquí vemos que Miriam, a pesar de que se había hablado de la murmuración, tomó una decisión en la cual hubo consecuencias y el Señor dijo, pues 7 días fuera del campamento. Y en esos 7 días tuvo que estar fuera del campamento y cumplir ese tiempo, ese lapso. Entonces, así mismo pasa con muchas otras personas, con la guerra, con muchas cosas. No es que algunos escojan la guerra, simplemente que ya está ahí porque hemos desobedecido los mandatos del Señor y no hemos amado al prójimo. Y ya han pasado tantas cosas dentro del ámbito del mundo que ni siquiera los mismos creyentes pueden a defender lo que es interrupción de cuando una mujer está encinta. Entonces, no quiero decir la palabra muy explícita porque si no, el algoritmo de YouTube va a quitarme el privilegio de que esta palabra sea expandida. Entonces, mientras ustedes den like, por eso les insisto mucho, mientras ustedes dan like, el algoritmo de estos videos va a subir y lo van a recomendar, pero cuando no los recomiendan porque es cosa del Eterno, y cuando, y menos si ven que no le dan like, que no comparten, es cuando no, YouTube no recomienda y este canal no crece. Y lo que queremos como creyentes es que todos los canales crezcan, que si no damos ofrenda, que le demos ese like a ese canal, porque son palabras del Eterno, en las cuales nosotros ayudamos por medio de ese like, aunque no lo creamos. Yo antes no lo entendía, pero ahora que estoy haciendo todos estos videos, empiezo a entender más cómo se mueve esto. Y por eso es que les digo a cada momento que tal vez ya parezca disco rayado, que por favor denle un like, comparte y realmente eso va a ayudar mucho al canal. Bueno, que tengan un bendecido día y vamos a comenzar la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te adoramos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes, que mengues nuestra forma de ser, que pongas guarda en nuestras bocas, Señor, en nuestras lenguas.
que podamos hacer tu voluntad, Señor, y quitar de nosotros todo aquello que no nos pertenece ni te pertenece a ti. Guíanos a ser mejores personas y que seas tú obrando en todo momento, guiándonos con tu Ruach HaKodesh. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Señor, te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre cada persona, que los ayudes en sus entradas y en sus salidas, que haya en favor, Padre, donde quiera que vayan y que seas tú, Padre, bendiciendo su canasto, bendiciendo su salud, bendiciendo, Padre, todo aquello donde tengan necesidad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche y shalom a todos.